Buenos días, mis hermanos. La lectura de hoy va a estar en 2 de Samuel, capítulo 16, y dice así la palabra del Señor. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo su pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién iba yo de servir? ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Amén. Así, pues, mis hermanos, aquí en este capítulo, pues, hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la supuesta lealtad de Siba para con David, siendo desleal para con su siervo Mefiboset, porque se quiso agradar a David y poner mal a su señor. También podemos ver la actitud de Simei, eh, profundizando en su rencor y en su odio contra David, ¿no? Incluso podemos ver la buena actitud de Usai, que haciéndole caso a David,
se infiltró prácticamente en las filas de Absalón para poder ayudar así al rey David. Podemos hablar de muchos temas en este capítulo, pero mi intención aquí, ahondando más en el tema, es decir que este capítulo 16 continúa con la huida de David por parte de la persecución que tiene su hijo Absalón. Y entonces mi pregunta es el origen de toda esta situación que rodea a David y a su familia. Podemos ver el por qué, o queremos preguntarnos el por qué Absalón se rebela contra su padre hasta tal punto de querer matarlo. ¿Por qué el mismo Absalón mata a su hermano Amnón? ¿Y por qué Amnón ultraja a su hermana Tamar? ¿Y por qué inclusive el propio Dios, Jehová, hiere y le quita la vida al primer hijo de David con Betsabé, la hija de la esposa de Urías? Entonces todo se puede explicar en el capítulo 11. Cuenta la historia, la Biblia, en la historia de David, que en los años donde los reyes van a la guerra, David se quedó en el palacio, en la casa real, y viendo por la ventana o por el balcón, vio a Betsabé, una mujer casada, y le gustó. Y no le importó el hecho de que sea casada, tuvo intimidad con ella, se llegó a ella, y esta concibió un hijo, pues. Y él, para borrar su pecado, digámoslo de esta manera, lo quiso borrar con otro pecado. Y este pecado fue mandar a matar al esposo de Betsabé. Este murió tras las órdenes de él, y luego de esto dice el capítulo 11, versículo 27 de segunda de Samuel: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable delante de los ojos de Jehová. Podemos ver aquí el inicio de todo el suceso de acontecimiento que le pasó tanto a David como a su familia. El origen fue el pecado. Y para estar seguro de que el origen fue el pecado de David, de toda esta situación que se viene presentando en todos estos capítulos, en cuanto a él y a su familia, en el capítulo 12, versículo del 9 al 11, nos dice le dice Jehová a través del profeta Natán a David, dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá en tus mujeres a la vista del sol. Quise obviar un poco los temas del capítulo 16 para profundizar en el tema central de esta historia, que es el pecado. Muchas veces nosotros, yo me incluyo, menospreciamos las consecuencias del pecado. Tomamos a ligera, digamos, cometo tal pecado, pues pido perdón y ya. O decimos claramente, mi pecado será oculto y no tendrá consecuencias. O si tiene consecuencias, será para mí mismo. Y vemos la palabra de Dios que nos enseña a través de la historia de David que no es así. Que todo pecado tiene consecuencias. Y no solo para nosotros mismos, sino incluso para las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros seres más queridos o allegados, incluso hasta los que no conocemos también. Entonces es un llamado a la reflexión. Quise decir el día de hoy este llamado de reflexión para todos nosotros. He pensado mucho en las consecuencias que trae el pecado. No me turbo porque creo en Jesús, y la única manera de librarnos de tentaciones es estar en comunión con Él. Esa comunión tiene que estar en un conocimiento de la palabra, en una lectura, en la oración y nuestra manera de vivir. Realmente la práctica de lo que entendemos es vital para nosotros los cristianos. Eso es todo lo que le quería decir en este momento. Pues bendiciones para todos, hermanos. Gracias, hermano. Amén, amén por la palabra. Pongámonos de pie, vamos a orar para recibir la enseñanza de la palabra esta mañana. La segunda enseñanza. Bueno, damos gracias al Señor. Padre bendito, esta mañana queremos darte gracias por la lectura que nuestro hermano nos ha dado de la palabra. Gracias porque a través de tu palabra nosotros
comprendemos la gravedad del pecado, porque tu palabra nos advierte para que nosotros podamos, Señor, tener cuidado con nuestra vida y buscar a Jesucristo, que nos libra de toda tentación y de todo mal. Señor, esta mañana queremos darte gracias que podemos escuchar tu voz a través de la Sagrada Escritura, a través de la exposición de tu palabra. Permítenos, Señor, que tengamos un corazón dispuesto y humilde para recibir tu palabra. Señor, que tú hables por medio de este pecador que anunciará tu palabra, Señor, este pecador perdonado que tú has decidido usar. Que tu palabra sea ocupando el lugar central, que tus palabras sean las que lleguen a lo más profundo del corazón y traigan un verdadero arrepentimiento. Y por sobre todo, Señor, te pedimos esta mañana que a través de tu palabra aprendamos a adorarte, aprendamos a dirigirnos a ti. Oh Señor, tú eres santo y nosotros somos pecadores, pero te damos gracias porque por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos entrar confiadamente a tu trono. Te pedimos la bendición por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomemos asiento, mis queridos hermanos. Hemos estado entonces aprendiendo este tiempo acerca de la adoración. Permítame un momentito. Muy bien, como les decía, Dios nos ha dado una bendición muy grande de poder reunirnos para adorar presencialmente. Y es algo que debemos valorar, por lo tanto debemos hacerlo bien. Siempre y cuando a alguien se le da una oportunidad o cuando se nos da una oportunidad, debemos valorarlo y hacerlo mejor. Bueno, Dios nos da la oportunidad de volver a reunirnos otra vez en persona, después de muchos meses donde se nos fue prohibido reunirnos, pero por la sabiduría y la gracia de Dios encontramos algunas maneras de seguir reuniéndonos para adorar. ¿Se escucha bien atrás? Más o menos. Entonces, vamos a ver un poquito aquí. Ahí se escucha mejor. Bueno, ok, gracias. Bueno, entonces, aquí hay asientos también. Ok, muy bien. Entonces, se nos dio la oportunidad, después de mucho tiempo, de no poder estar reunidos presencialmente. Dios nos está dando la oportunidad de volver a hacerlo. Por lo tanto, debemos detenernos y meditar acerca de cómo debemos reunirnos y cómo debemos especialmente adorar. La adoración es una de las doctrinas más importantes de la Sagrada Escritura. Como hemos dicho anteriormente, la adoración reflejará mucho de lo que nosotros creemos de Dios y también demostrará si nuestro corazón realmente valora y se humilla delante de Dios. Una de las enseñanzas importantes que yo he podido guardar en mi corazón al preparar toda esta serie de enseñanzas sobre la adoración es esta verdad importante que no debemos olvidar. Dios no recibe, escúchenme, Dios no recibe toda manifestación de adoración que se le ofrece. Pero no solo eso, sino cuando alguien se presenta delante de Dios de manera incorrecta, pretende adorarle de manera incorrecta, no solo Dios no recibirá esa adoración, sino que Dios también tiene el derecho de castigar a aquel que presenta esa adoración. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, eso es lo que pasó con Nadab y Abiú, y con muchos otros que presentaron una adoración incorrecta delante de Dios. La semana anterior comenzamos a hablar acerca de los elementos que tienen que estar presentes en la adoración. Y el primer elemento que comenzamos a considerar es la oración. Vimos algunos ejemplos la semana anterior en la introducción, vimos algunos ejemplos de oraciones de la Biblia que son muy diferentes a las oraciones que hacemos nosotros. Y ciertamente que tampoco podemos decir que nuestras oraciones son malas, porque Dios también nos da su espíritu y nos guía y nos ilumina para que nuestras oraciones también sean aceptables, y de eso vamos a hablar hoy día también. Pero vimos que la oración, la forma en que nosotros hablamos con Dios, las palabras que utilizamos, los términos con los cuales nos dirigimos a Dios y la actitud que tenemos revelará mucho de nuestro entendimiento y de nuestra confianza que tenemos en Dios. Orar a Dios no es cualquier cosa, es presentarnos ante el trono de la gracia, es acercarnos ante el Rey del universo, es tener una audiencia con el soberano, con el eterno.
De modo que eso nos dice en primer lugar que es una gran bendición que podamos nosotros, simples hombres mortales, acercarnos ante el trono de la gracia. Pero es una gran responsabilidad y debe hacerse con mucho temor. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Vamos a recordar las tres verdades acerca de la oración que aprendimos la semana anterior. Primeramente, la oración con acción de gracias es una parte importante de la adoración religiosa, ya sea la adoración personal o la adoración comunitaria, cuando nos reunimos como ahora a adorar. La oración con acción de gracias, ocupa un lugar importante. Vimos que debemos que tener un corazón agradecido, que debemos presentar nuestras peticiones, pero siempre acompañadas de acción de gracias. Que el solo hecho que el Señor escuchara nuestra oración, ya debiéramos estar agradecidos. ¿Cuánto más cuando vemos que Dios siempre está obrando y respondiendo nuestras oraciones y encaminándonos a su santa voluntad? La segunda verdad que aprendimos fue que Dios demanda, Dios exige la oración de todos los seres humanos. Y cuando hablamos de orar, hablamos de que es una demostración de que nosotros realmente estamos confiando en el Señor. Y Dios demanda esto de todos los seres humanos. Todos deben aclamar, todos deben invocar el nombre del Señor. Y en tercer lugar, vimos que para que la oración sea aceptada, debe hacerse en el nombre de Jesús. Pero hacer una oración o orar en el nombre de Jesús no es solamente repetir la frase al final en el nombre de Jesús. Amén. Eso cualquiera lo puede decir. No se necesita mayor inteligencia ni mayor habilidad para al terminar una oración decir en el nombre de Jesús. Amén. Es más, nosotros a nuestros hijos quizás nunca le hemos dicho, cuando ores tienes que decir en el nombre de Jesús. Ellos lo aprenden escuchándonos orar a nosotros y ellos quieren esa buena costumbre, porque es una buena costumbre. Pero orar en el nombre de Jesús es más que repetir esa frase. Es acercarse a Dios reconociendo que no somos dignos, reconociendo que moriríamos por causa de nuestro pecado, pero que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo y que nos acercamos a Dios reconociendo que solo por la mediación, por la intervención, por la intercesión de Cristo es que Dios puede escuchar nuestro clamor. Y eso significa que tenemos que reconocer a Jesucristo como el Señor, confiar en Él, amarle, creer en su sacrificio por nuestro pecado, descansar en Él para la salvación de nuestra alma y reconocer que solo a través de Cristo somos aceptados delante de Dios. ¿Amén? Muy bien. Continuaremos entonces con este mismo punto de que la oración debe ser hecha a la manera de Dios para ser aceptada por Dios. Vamos a repetir lo que dice nuestra confesión de fe. Dice así, solamente como una referencia: siendo la oración con acción de gracias una parte especial de la adoración religiosa, Dios la demanda de parte de todos los seres humanos. Pero para que sea aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, lo que ya hemos aprendido, ¿no? Con la ayuda del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, con entendimiento, con reverencia, con humildad, con fervor, con fe, con amor y perseverancia. Y termina esta sección diciendo, y cuando la oración se hace en forma oral o en forma pública, debe hacerse en un idioma conocido. Eso lo vamos a explicar en su momento, pero cuando los teólogos de Westminster en el 1600 elaboraron esta confesión, ellos estaban preocupados porque la Iglesia Católica Romana ofrecía muchas oraciones en latín y la gente no entendía nada. Entonces, cuando alguien ora debe hacerse en un idioma conocido, y la Escritura dice eso. De la misma manera, algunos pretenden hablar en otros idiomas o en lenguas y oran cosas que la gente no entiende, ¿no? Para que la oración vaya respaldada del amén, y cuando decimos amén estamos diciendo que estamos de acuerdo. Debe ser una oración hecha
de una manera que la gente entienda, para que todos puedan respaldar esa oración, si es que es conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, teniendo en cuenta esto, y antes de comenzar con nuestro estudio, y a manera de introducción, quiero que escuchen los siguientes textos de la Escritura que hablan acerca de la oración, así como lo hice la semana anterior. Hoy tengo dos textos maravillosos que son un ejemplo de lo que es orar. El primero es la oración de David en el Salmo 51. Voy a leer solo los 4 primeros versículos. Más que usted se desconcentre, quiero que escuche atentamente esta oración, solo una parte de esta oración. Dice el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Son los primeros 4 versículos, la oración es clara. ¿Qué vemos en esta oración? ¿Sí prestó atención? ¿Qué pide David en esta oración? Cuando nosotros pensamos en orar, pensamos en cuántas cosas necesitamos para pedirle al Señor, ¿no es cierto? Y a veces podríamos confundir a Dios con algún genio que nos puede conceder los deseos. Si bien Dios es todopoderoso, siempre Él va a actuar de acuerdo a su voluntad. Pero aquí hay una verdad que aprendemos en este salmo. Nuestro hermano Fran nos compartía en la lectura, nos recordaba que ese capítulo que nos leyó, donde habla cosas horribles, son consecuencias del pecado que cometió David con Betsabé. Pero dice la palabra que Dios envió un profeta que le declaró el pecado a David y David tuvo que confesarlo. Y entonces en este salmo están estas palabras del corazón arrepentido de David. ¿Qué dice David aquí? David, primero, él apela a la misericordia de Dios. Dice: Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Él apela a la gracia, a la misericordia, a la piedad de Dios. Él le recuerda a Dios que es un Dios misericordioso para que le perdone. Pero también él reconoce su maldad. Es una oración de confesión. Es una oración donde él reconoce que él ha pecado y ha ofendido a Dios. En ninguna parte de esta oración, usted puede examinar esta oración completa en su Biblia, todo el Salmo 51. No va a encontrar ninguna parte donde él justifique sus acciones. Él no va a decir en su oración: oh Señor, perdóname porque me sentí débil, estaba solo, por eso pequé. No, él no dice así. Él no dice: Señor, perdóname, pequé, pero tú sabes que no era mi intención. No, él dice: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Y él aún más, él dice: en pecado me formó mi madre. Él reconoce que él pecó porque él tiene un corazón corrompido. Y no sé si lo leí en esta parte, pero hay una parte más adelante donde él en su oración dice: lávame con hisopo. Y el hisopo era una ramita que se utilizaba para untarla en la sangre del sacrificio y esparcirla. Y él hace referencia al sacrificio que hubo por su pecado, lo mismo que nosotros obtenemos el perdón a través del sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, reflexionemos, y yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuántas veces usted ha orado de una manera similar a la que ha hecho David en esta oración? ¿Cuántas veces usted se ha acercado a Dios y antes de pensar en pedirle algo, antes de pensar en presentar delante de Dios todo lo que usted necesita, usted ha confesado su pecado a Dios? ¿Usted ha reconocido su maldad, su perversión? ¿Ha reconocido en oración que tienes un corazón corrupto, que eres malo o malo? La oración tiene que ir acompañada de humildad. Y una de las formas en que nosotros demostramos nuestra humildad a Dios es que cuando nos acercamos en oración, tenemos que acercarnos confesando
toda nuestra maldad. Parte de la oración, parte de la adoración es la confesión. Aquí lo que acabo de leer, el salmista dice, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él, a través de esta confesión, reconoce que la disciplina del Señor que le dio fue algo justo. Y ahí está lo que nuestro hermano nos leía. Las consecuencias que David tuvo de ese pecado fueron muy graves. Su hijo murió, y esa era la disciplina del Señor. Y él dice, Señor, yo confieso mi pecado, habiendo tú disciplinado, habiendo mandado a tu profeta para que demostrara mi pecado, yo lo confieso para que tú seas reconocido justo en tu castigo que me diste. Cada vez que usted confiesa su pecado, usted está diciendo, Señor, tú eres justo, tú eres santo. Eso se llama adoración. Adorar no es solamente levantar nuestras manos, cantar y decir, Señor, te amo. Adoración también es decir, Señor, soy pecador y tú eres justo y santo. También adoramos a Dios cuando nos humillamos. Es más, la oración, como vimos, es postrarse, es humillarse. Pero ¿cuántas oraciones y cuántas demostraciones de adoración serán rechazadas por Dios? Porque no van acompañadas de un corazón humilde, cuando muchas veces pretendemos hablar de las maravillas de Dios sin haber confesado nuestro pecado, sin habernos apartado de la maldad, pensando que Dios hará la vista gorda al pecado. Los policías pueden hacer la vista gorda a las infecciones, pero Dios no va a hacer la vista gorda. Dios es justo y no dará por inocente al culpable. Amén. Diga, recítale usted mismo. Por favor, mi hermano. Dice así la palabra de Dios: purifícame con sopo y seré limpio. Exacto. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén, bendito Señor. Gracias, mi hermano, por eso. Él mismo confiesa y él mismo le pide al Señor que él necesita ser limpio. Él confiesa la necesidad de una obra de Dios basada en el sacrificio, ¿no? Amén. Gracias, hermano Carlitos, por esa. Hermano Carlitos les presento. Y mi hermana Elena. Amén. Ahora escuche con atención la siguiente oración. Filipenses 1, del 3 al 4, el apóstol Pablo. Escuchen. Dice el apóstol Pablo cuando le envía su carta a los hermanos que vivían en la ciudad de Filipos. Ellos son los filipenses. ¿Quiénes son los filipenses? Los hermanos que vivían en la ciudad de Filipos, la iglesia en Filipos, como los ambateos. Los de Pelileo, ¿cómo se dirá? Pelilillenses, pelileños. Yo soy ceballense ahora. Ceballense, mucho más. Recién hace unos meses. Y miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que él ora. Aquí el apóstol Pablo va a descorrer la cortina y nos va a mostrar algo de su intimidad, algo de lo que es su oración personal. El apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él dice que él oraba por los filipenses, él oraba por esos hermanos. Aquí ya aprendemos algo. ¿Cuánto oramos por nuestros hermanos? Qué lindo es cuando escuchamos a los hermanos orar por los hermanos de Pelileo, por los hermanos de Moralillo, por los hermanos de Benítez y por los hermanos de Riobamba, de Yucú, ¿no es cierto? Tenemos que orar por nuestros hermanos. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Pero miren lo que dice el versículo 9. Y esto pido en oración. Entonces ahora el apóstol él va a decir qué es lo que él pedía en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que pedía el apóstol Pablo por los filipenses? Es cierto que los hermanos de Filipos tenían muchas necesidades, no sabemos las circunstancias en que vivían. Había muchos hermanos que necesitaban trabajo, y yo creo que el apóstol también oró por eso.
¿Habrían hermanos matrimonios que estaban pasando problemas? Sí. ¿Habían otros que estaban en pecado y necesitaban ser reprendidos por Dios o corregidos? Y habían otros que estaban tristes y necesitaban ser animados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice que él pidió en oración que el amor de ellos abundara más, pero en conocimiento, en sabiduría. Él pidió a Dios que los filipenses tuvieran el discernimiento espiritual para aprobar lo que es mejor y para que ellos fueran llenos de fruto de justicia. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Mire, el Señor dijo, busca primero el reino de Dios y los demás vendrá por añadidura. A nadie le va a faltar el pan. A veces nos falta porque Dios nos está probando, nos quiere enseñar algo o nos está disciplinando. Pero nunca nos vamos a morir, nunca nos vamos a perder. En ese sentido, nunca nuestra alma será destruida. Pero nuestra mayor preocupación debe ser honrar a Dios, debe ser amar a Dios, tener un verdadero amor, pero un amor guiado por el conocimiento de la palabra. No un amor divorciado de la verdad, como se pretende hoy. La doctrina y el amor van de la mano. El verdadero amor es regulado, guiado de acuerdo a los límites de la doctrina. Pero la doctrina debe creerse, debe vivirse motivado por el amor. Entonces, el apóstol Pablo no es que no le dé importancia a las necesidades cotidianas de esta vida, pero él está pidiendo por algo más importante. Tenemos nosotros también que pedir igual que él, que tengamos mayor amor por Cristo, mayor amor por nuestros hermanos, que estemos llenos del fruto de justicia, para que un día, cuando estemos delante de la presencia del Señor en el día final, estemos tranquilos, estemos serenos, estemos llenos de gozo. Como les digo, hermanos, Dios un día me da a mí, esta es una forma metafórica y un poco especulativa, de que de alguna manera pienso yo que Dios me va a poner al frente y va a hacer pasar a cada uno de ustedes, me va a pedir cuenta por cada uno. Y cada uno de ustedes será responsable. Pero el apóstol Pablo oraba para que cuando los filipenses estuvieran delante de Dios, estuvieran tranquilos, porque han vivido, han amado a Dios. Y eso es lo que ustedes también necesitan, es lo que yo necesito. ¿Amén? Muy bien, hermanos, entonces reflexionemos. Tenemos que prestar atención a lo que pedimos. La oración es adoración. La oración es buscar aquello más importante delante de Dios. Como ha dicho alguien por ahí, si vamos a acercarnos a alguien poderoso, no va a ser para pedirle $5. Va a ser para pedirle algo realmente importante, ¿me comprende? Así honramos a Dios cuando le pedimos aquellas cosas más valiosas y más importantes, aquellas que dan más gloria a Él. Continuaremos entonces esta mañana avanzando y tengamos esta verdad presente, hermanos queridos. Esta verdad presente que tenemos que tener en primer lugar es que la oración debe ser de tal manera que sea aceptable a Dios. Entendamos una verdad, grabes esta verdad en su corazón. No toda oración es aceptable a Dios. Nuestra preocupación al orar debe ser, ¿será mi oración aceptable a Dios? ¿Será recibida por Dios? ¿O quedará aquí en el aire? Como dicen algunas oraciones no pasan del techo. Nuestras oraciones deben llegar al corazón de Dios. Deben ser recibidas por Él como un perfume, como un olor grato. En el Antiguo Testamento, en el templo había el altar del incienso, una mesita donde se prendía incienso. Y dice la Escritura en otra parte que el incienso simboliza las oraciones de los justos. ¿Y cómo es el incienso? Agradable, ¿no? No sé por qué a mí me pasa que siempre que siento el olor a incienso, pienso que estoy en una feria artesanal. Bueno, es porque las ferias artesanales en Chile siempre ponen incienso. Bueno, entonces, la primera verdad que tenemos que aprender esta mañana, dentro de todo lo que ya hemos aprendido, es que para que la oración sea aceptable a Dios, debe ser hecha con la ayuda del Espíritu Santo. Ok, para que la oración sea aceptable a Dios, debe ser hecha
Escuche, con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice la palabra, el apóstol Pablo escribiendo aquí a los romanos, dice, él venía hablando, entre otras cosas, que la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios, que aún la creación ha sufrido las consecuencias del pecado. Gracias, mi querido. Entonces dice la palabra, versículo Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué debilidad se refiere? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es una hermosa palabra, hermanos. Van a ver, hermanos, que esto va a ser hermoso cuando lo entendamos. Y nos da mucha esperanza el saber lo que el Señor hace por nosotros. Vivamos conscientes de que el Señor siempre está obrando en nosotros y a favor de nosotros también. Aún la disciplina de Dios que nos pueda dar es algo a favor de nosotros. Algo que no fuera a favor de nosotros sería que nos enviara al infierno. Pero Dios aún la disciplina. Cuánto más cuando nos provee, cuánto más cuando nos enseña, cuánto más cuando nos alienta. Y como vamos a ver aquí, que ya voy a adelantar, cuando intercede por nosotros. Entonces dice la palabra que nosotros somos débiles. Somos personas débiles que no tenemos la capacidad de discernir con seguridad la voluntad de Dios, lo que conviene. Aquí dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces aquí viene el punto. Nosotros tenemos que reconocer que somos débiles para poder saber cómo acercarnos a Dios. Pero hermanos, si delante de Dios nosotros somos menos que hormigas, mucho menos que hormigas delante de Dios, ¿cómo podemos acercarnos a Dios como conviene? Y aquí viene el punto. Con esto el apóstol Pablo quiere que nosotros reconozcamos que somos débiles. Y por eso la oración debe hacerse con humildad. Nunca la oración nunca debemos presentarnos en oración con orgullo, exigiendo, declarando lo que Dios debe hacer. ¿Y qué sabemos nosotros pedir como conviene? Mas aquí dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo siempre me acuerdo de este texto porque yo tengo un amigo muy querido, es un pastor puertorriqueño que vive en La Troncal. Es un pastor de una iglesia pentecostal, es un amigo que hice hace tiempo atrás. Una vez tuve la oportunidad de ir a predicar al Putumayo, varios pastores bautistas, estaba yo también ahí, y estaban algunos hermanos pentecostales, de Asamblea de Dios. Muy lindo el tiempo predicando. Y él se hizo bien amigo mío y me invitó a predicar a La Troncal. Justo cuando yo fui a predicar a La Troncal, fue el terremoto en Chile. Pues yo ahí vi la noticia en la televisión de él. Y entonces él estaba pasando por un momento de necesidad económica. Y entonces me invitó a que orara con él. Y fuimos a orar. Y él tiraba unos colchones en el piso y orábamos de rodillas. Y él empezó así. Así. No le estoy mintiendo, es verdad. Y yo le decía, hermano, perdóname, pero ¿qué estás haciendo? Estoy gimiendo, dice, porque la palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo le dije, hermano, pero el Espíritu es el que hace los gemidos, no nosotros, le digo. Entonces a veces, es muy querido ese hermano, lo llevamos mucho en el Señor, pero no estaba entendiendo bien el texto. Que la palabra diga que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, no significa que nosotros tenemos que gemir. O en cierta manera sí gemimos, pedimos a Dios, pero no, orar es decir algo claro delante de Dios.
Mire, hay que tener cuidado porque a veces vemos que la Escritura dice algo e inmediatamente lo aplicamos sin entenderlo bien. Por ejemplo, una vez yo estaba con un hermano muy querido y me encontré con él y dije, oh, me siento mal, porque me sentía mal. En uno de los viajes en Bulanillo me cogió el frío y estaba como que la gripe viniendo. Me siento mal, me siento mal. No digas que te sientes mal, porque si lo dices te vas a enfermar, porque la palabra tiene poder. Y le dije, cuidado, ¿dónde dice eso? La Biblia dice que la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Sí, dice Santiago que podemos bendecir o maldecir a alguien, que tiene poder en ese sentido, pero en el sentido de que nuestras palabras pueden edificar a alguien o pueden derrumbar a alguien, a veces lo hacemos, ¿no? Pero no que mis palabras puedan provocar hechos concretos, que yo digo que me siento mal y me voy a sentir mal, o que yo digo que me sano y me sano, no. Eso no dice la Escritura, pero sí la palabra de Dios. Cuando Él dijo que sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Cuando Él le dijo al muerto, levántate, ¿qué pasó con el muerto? Levántate. Vaya usted a decirle a un muerto que se levante. No va a pasar nada. De la misma manera, aquí dice que el Espíritu es el que gime, no nosotros. Entonces, hecha esa declaración, vamos a nuestro texto. Entonces, Pastor, lo que acaba de decir usted, ¿ya? tiene que ver con sectas, tiene que ver con la confesión positiva. Sí, exacto. Dice, la persona está enferma, tú no estás enfermo, declara que tú estás sano. Eso es confesión positiva. Gracias, hermano. Y eso no se ajusta a la Escritura. Lastimosamente en la iglesia de hoy muchos tienen esa práctica de declarar y todo eso, ¿no es cierto? La palabra de Dios tiene poder. Exacto. Gracias, mi hermano. Mi hermano Carlito ha estado muy participativo, mire. Ha sido de mucha edificación. Gracias, porque viene al caso, hermano, viene al caso. Lo que él dice es verdad. Entonces, nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra y creer lo que ella dice. La palabra del Señor tiene poder. Entonces, aquí vemos algo maravilloso. Dice que aunque nosotros seamos débiles en saber cómo conviene acercarnos a Dios en oración, no estamos solos en la oración. Tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Y esta es una gran verdad. Fue un gozo para mí cuando comprendí que Cristo intercedía por mí. Pero qué gozo más es saber que no solo Cristo intercede por mí, sino que el Espíritu intercede por nosotros. Ahora, Él tiene una forma de comunicarse con el Padre que no está en nuestra inteligencia entender ese lenguaje, eso es lo que está diciendo, con gemidos indecibles. Pero esos gemidos que el Espíritu Santo eleva al Padre son claramente entendidos por Él. Y aquí está diciendo, hermanos queridos, primeramente debemos reconocer que para poder orar correctamente y para que nuestra oración sea aceptable a Dios, tenemos que hacerla con la ayuda del Espíritu. Ahora la palabra nos muestra esto como una realidad. Nos dice que no necesariamente yo tengo que buscarlo, me dice que el Espíritu lo va a hacer, que el Espíritu intercede por cada uno de sus hijos. De ese modo esto es de gran aliento para nosotros. Cada vez que nos acercamos en oración a Dios, recordemos que el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros. De alguna manera tomando nuestra oración y arreglándola para que sea aceptada delante de Dios. O de alguna manera el Espíritu Santo está hablándole al Padre en favor nuestro para que acepte nuestro clamor, para que entienda nuestra debilidad. Y ciertamente que Dios entiende que somos polvo, como dice la Escritura. Ahora, hermanos, entendamos algo que aún haciendo nuestro mayor esfuerzo, debemos reconocer que somos débiles y no sabemos orar como conviene. Aún el apóstol Pablo tuvo debilidad en la oración. Aún él enfrentó un momento en que él no supo cómo orar a Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:8. Él dice que él tenía una debilidad en la carne, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él había orado 3 veces que el Señor le quite eso, pero él no era la voluntad de Dios quitarle eso. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. El apóstol no pidió al Señor, dame gracia para enfrentar esta debilidad. Él le pidió, quítame la debilidad. Y Dios le dijo, yo no quiero quitarte la debilidad. Yo quiero que tú te refugies en mi gracia. Yo quiero que tú permanezcas con este problema que tanto te ataca, para que tú aprendas a regocijarte y a refugiarte en mi gracia, dice el Señor. Si el apóstol Pablo no sabía orar como conviene,
cuánto más nosotros, que tenemos tanto que aprender, ¿no es cierto? Pero tenemos la confianza, y eso es lo que quiero decirle esta mañana, hermano. Tenga la confianza que tiene el Espíritu Santo acompañándole, guiándole en la oración. Esto es muy importante. Es por eso que el Espíritu hace una obra de intercesión para que nuestras oraciones sean aceptables a Dios. Hermanos, aunque nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo que intercede por nosotros, esto no nos exime de aprender a nosotros a orar correctamente. La misma Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos guiará, pero siempre por medio de su palabra. Por lo tanto, tenemos una verdad. La primera verdad es que, yo siempre digo, a veces me desordeno en mi forma, pero yo creo que usted me entiende, ¿no? Yo también soy débil en expresarme. No soy perfecto al hablar, pero lo importante es que la palabra de Dios hable, ¿ya? Así que si me enredo un poquito, lo importante es que usted entienda lo que Dios dice en su palabra. Entendemos que el Espíritu Santo, entendemos que es una realidad que el Espíritu Santo intercederá por nosotros. Pero también tenemos que entender que debemos dejarnos guiar por Él. Y dejarnos guiar por Él no significa que el Espíritu Santo hará cosas extrañas en nosotros o que nosotros perderemos el control. La Escritura nos enseña claramente que el Espíritu Santo obra de una manera poderosa en los creyentes y a través de los creyentes, pero siempre lo hace unido a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y miren lo que dice acerca del Espíritu. Dice que el Espíritu no hablará por su propia cuenta, no traerá un mensaje Él propio, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. Pues aquí, este es el punto. En el día de hoy se atribuyen muchas cosas al Espíritu Santo que la Biblia no dice. Y muchas de esas cosas son revelaciones. El Espíritu me reveló, el Espíritu me dijo. Aquí dice la palabra que el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que viene de Jesús y del Padre. Por eso que la labor del Espíritu Santo es iluminar nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios. El Espíritu Santo obró en los apóstoles para que ellos recordaran lo que el Señor les dijo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros para que entendamos lo que Cristo ya dijo. De modo que es nuestro deber estar empapados, escúchenme, estar empapados de la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios será la que usará el Espíritu para guiarnos. Y cuánto más guiarnos en la oración. Es por eso que Dios nos ha dejado todo un libro de oraciones. ¿Cuál es el libro de oraciones de la Biblia? Los Salmos. Son libros de oración, cánticos. Pero principalmente, mayormente son oraciones. Y tenemos todos esos salmos maravillosos donde Dios nos enseña cómo dirigirnos a Él en oración. Haremos bien en tomar esos salmos y aprenderlos. Y podemos usar esas mismas palabras o dejarnos inspirar por ellas para orar a Dios. Entonces el Espíritu Santo obrará en nosotros, nos ayudará. Pero también el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra. Hermanos queridos, la segunda verdad que aprendemos esta mañana es para que nuestra oración sea aceptada delante de Dios, debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. La oración debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Pero bueno, aquí esto es un poco raro, porque primeramente leímos lo que dice la palabra en Romanos, que no sabemos orar como conviene. Pero por otro lado, es nuestro deber aprender a orar como conviene. ¿Ven la diferencia? Dios sabe que nosotros somos débiles y por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero esa obra del Espíritu Santo no nos exime a nosotros de aprender a dirigirnos a Dios. Digamos que es razonable que nuestros hijos pequeños cometan errores al leer y los vamos a amar y nunca vamos a dejar de amar a nuestros hijos aunque lean mal. Pero no por eso significa que no tienen que aprender a leer bien.
Y sería incorrecto que nuestro hijo de 18 años todavía leyera como robot, porque de tal manera, ¿me comprende? A veces cuando mis hijas leen así, no lea como robot. De la misma manera, somos débiles en nuestra forma de acercarnos a Dios y tenemos la confianza que el Espíritu estará con nosotros. Pero también acercarnos a Dios significa que tenemos que aprender a acercarnos correctamente a Él. Y una de las formas en que nosotros oramos correctamente es orando en la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la Sagrada Escritura, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13 al 15, dice el apóstol Juan las siguientes palabras: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos, escuche, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, Él nos va a oír. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí el apóstol Juan nos dice que hay una manera efectiva de orar sabiendo que Dios va a contestar positivamente esa oración. Y es cuando nosotros pedimos algo conforme a su voluntad. Hermanos, meditemos bien en esto. Esto es algo muy, muy importante. No debemos equivocarnos con respecto a esta verdad. No se trata meramente de presentar nuestras oraciones diciendo, Señor, si es tu voluntad, dame esto. Señor, si es tu voluntad. No, eso no es orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted ora y dice, Señor, si es tu voluntad, dame esto, usted está reconociendo que usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y eso tampoco está mal, porque no siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero orar en la voluntad de Dios es que usted, escúcheme, se acerca en la oración a pedir algo que usted está seguro que es lo que Dios quiere. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Y eso es algo muy maravilloso cuando uno puede orar así. Hubo un famoso hermano llamado Jorge Müller. Algunos de ustedes lo conocen, han escuchado hablar de él, pero no lo conocen personalmente porque él vivió en el 1800 y algo. Contemporáneo de Spurgeon, contemporáneo de Hudson Taylor también, que tuvo en la India. Dios levantó hombres maravillosos en esa época. Y Jorge Müller fue un hombre que él vio la necesidad de que había muchos niños huérfanos en las calles, porque Inglaterra no era una potencia o un país desarrollado como lo es ahora, ¿no? Y había muchos niños. ¿Saben lo que hizo Jorge Müller? Comenzó a adoptar a esos niños, a llevarlos a su casa, junto con su esposa, a darles de comer, a tratarles como sus propios hijos. ¿Saben que él llegó a tener un orfanatorio donde llegó a albergar a miles de niños por muchos años? Llegó a tener muchas propiedades para albergar a todos esos niños y les daba trabajo y educación. Pero ¿sabe que él tenía una costumbre? Tenía muchas costumbres, ¿no? Como la costumbre de leer como 3 o 4 veces la Biblia al año, entera. Pero él tenía la costumbre de que cuando él necesitaba algo, él primero pasaba tiempo meditando y orando para saber si era la voluntad de Dios. Y él, cuando él sabía que era la voluntad de Dios, él entonces hacía una sencilla oración pidiendo eso y el Señor le contestaba. Pasaba más tiempo orando y meditando y pensando para saber si era la voluntad de Dios que la oración que hacía para pedir, porque ya sabía que era la voluntad de Dios. En muchas ocasiones él oraba por cosas que necesitaba para el orfanatorio, la compra de un terreno, de un edificio, la compra de algún carro, algo, pero él primero oraba, y cuando él estaba seguro que era la voluntad de Dios, en ese momento oraba y el Señor se lo daba. Así es, eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, tengamos la seguridad de que Dios nos va a escuchar. Y si sabemos que Dios nos escucha, tengamos la seguridad que Dios va a contestar la oración. Entonces esto nos dice algo impresionante. Nos dice que hay oraciones que Dios no escucha. Porque si el texto dice aquí, si el apóstol dice, inspirado por el Espíritu,
que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Puede ser que a veces nosotros pidamos algo que no es la voluntad de Dios y por lo tanto Él no nos va a escuchar. Hay que hacer una diferencia entre orar con la debilidad de no saber cómo conviene y que el Espíritu nos va a ayudar, pero otra cosa muy distinta es orar pidiéndole a Dios algo que va en contra de su palabra. ¿Dónde ha dejado Dios su palabra, su voluntad? En las Escrituras. Interesante, ¿no? ¿Cómo se divide la palabra de Dios? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cómo el testamento que deja a alguien que va a morir deja su voluntad? Entonces la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es la voluntad de Dios. Entonces, no es meramente decir, Señor, si es tu voluntad, dame eso. No. Es pedir sabiendo lo que es la voluntad de Dios. Entonces, para esto, primeramente debemos entender lo siguiente. Primeramente, escúchenme, no debemos pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. No debemos pedir algo que nosotros vemos en la Escritura que no es su voluntad. ¿Cuántas veces hemos sabido de jóvenes que oran para que el Señor les dé como esposa a una chica que no es creyente? La palabra de Dios dice, no unáis en yugo desigual. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí no hay que averiguar. Ahí no hay que preguntarse, ¿será o no será la voluntad de Dios? ¿Será que mi compañero de curso en la idónea no es creyente, pero será la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 7, y ojo que no dice a los hijos, dice a los padres. No darás a tu hijo en casamiento con una de sus hijas, de los impíos, de los paganos, y viceversa, porque apartarán a tu hijo del poder. La palabra de Dios es clara. Algunas personas digamos que llegan a la fe sin casarse, ¿no? ¿Será la voluntad de Dios que nos casemos? Es la voluntad de Dios que se casen. La voluntad de Dios no es que vivamos así. La voluntad de Dios es que se hagan las cosas en orden, como Dios dice en su palabra. Y respetando las leyes siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pedimos algo que realmente no es lo que Dios quiere, porque va en contra de Él? ¿Será que debo pedir prestado al churquero o no? A ver, Señor, dame una señal, y viene el churquero ahí. Yo creo que es una señal enviada por otra persona. No, tengamos cuidado. Tenemos que pasar tiempo averiguando la voluntad de Dios. En aquellas cosas en las que las Escrituras no se expresan claramente, debemos pasar tiempo para averiguar lo que Dios quiere. Por ejemplo, digamos que hay dos jóvenes, como ha habido muchas veces, dos jóvenes en la iglesia que se conocen, un joven y una señorita, son creyentes, aman al Señor, sirven al Señor, se gustan el uno al otro. Bueno, ellos tienen que, la Biblia no dice tú tienes que casarte con ella, pero la Biblia dice que sí hay que casarse en el Señor. Entonces, ahí es donde estas dos personas tienen que pasar un tiempo en oración, pidiendo para ver si es la voluntad de Dios que ellos se casen o no. ¿Me comprenden? A veces Dios tiene un llamado especial a servir. Bueno, Señor, confírmame. ¿Es la voluntad de Dios que necesitamos? Sí. ¿Pero en qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Eso no está en la Escritura. Tenemos que pasar tiempo en oración. Tenemos que pasar tiempo en oración, meditando, escudriñando las Escrituras, de modo que nosotros podamos acercarnos en oración a Dios y tener la seguridad de que no le vamos a ofender a Dios con nuestra petición. No nos engañamos. A veces nos engañamos a nosotros mismos y pedimos cosas que en el fondo sabemos que no es la voluntad de Dios. Recordemos que oración es adoración. Pedirle al Señor en las cosas que no sabemos, pedirle lo que es, preguntarle cuál es su voluntad. Y en aquellas cosas que están expresamente en su palabra, decir sí. Alguien dice, yo me convertí al Señor, ¿será que me debo bautizar o no? La palabra de Dios dice que te debe bautizar. Más bien ora cuando te debe bautizar. Más bien ora al Señor para que pronto te pueda bautizar. ¿Me comprende? Ahí estarás pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Algunos padres dirán, ¿y será la voluntad de Dios orar por la salvación de mis hijos? A ver, los padres creyentes aquí. ¿Será la voluntad? Sí es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y en el Antiguo Testamento dice que le ha hecho un pacto con nosotros y con nuestros hijos. Entonces, María, cuando tú digas, Señor, te pido por la salvación de mis hijos, estás orando algo conforme a la voluntad de Dios. Estás pidiendo algo que está de acuerdo a Él, ¿me comprendes? Todo esto nos muestra que debemos esforzarnos por conocer a Dios para saber qué es lo que Él quiere. No nos olvidemos, adorar es humillarnos, es someternos y es buscar lo que agrada a Dios. Los creyentes, escúchenme, los creyentes tenemos una relación personal con Dios que debemos cultivar. En la medida que amamos, que meditamos en su palabra y que amamos a Dios y lo vemos obrar en nuestra vida, aprendemos a conocer a Dios. Ejemplo de esto es nuestro padre Abraham. Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, llegó un momento en que Abraham, acompañado de todos sus sirvientes, sus trabajadores, les dijo, quédense aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Pero Dios le había pedido que matara a su hijo, pero él dijo, volveremos. ¿Sabe por qué? Porque él conocía a Dios. Abraham se le llamó amigo de Dios, y él sabía que Dios iba a cumplir su promesa de darle una gran descendencia a través de su hijo. Y él sabía que Dios era capaz incluso de resucitar a su hijo. Por eso él pudo decir esas palabras, adoraremos y volveremos. ¿Y qué pasó? Fueron a adorar y volvieron. Porque Abraham conocía a Dios. Los creyentes tenemos una relación íntima con Dios, de modo que ya sabemos cómo Dios obra. Aprendemos a conocerle, ¿no? Sabemos cuándo es de Dios algo y cuándo algo no es de Dios. Sabemos que tal manera de proceder va de acuerdo a Dios y otra no. Por lo tanto, de la misma manera también podemos saber que lo que pedimos es la voluntad de Dios o no. Hermanos queridos, quiero terminar con las siguientes palabras. La verdad más importante que debemos recalcar en el día de hoy es que nuestra oración debe ser aceptable a Dios. Por eso Dios nos ha dejado su Espíritu y su palabra para aprender a acercarnos al Eterno. Sin embargo, hay algo más importante. Dice la Escritura en Isaías 59, 1, 2. He aquí, dice la palabra de Dios. Dios dice, escucha atentamente, Dios dice, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su mano para oír. Él estaba listo para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras oraciones no serán contestadas, no serán aceptadas a Dios, si no hemos limpiado nuestra vida del pecado, si no nos hemos reconciliado con Dios. Para esto necesitamos venir a Cristo, quien es el Cordero de Dios, quien nos limpia de toda maldad, y recibir de Él el perdón, la limpieza de nuestros pecados, y así poder acercarnos limpios y reconciliados al trono de la gracia. Amén. Pongámonos de pie.